históricamente hablando, los seres humanos se han o nos hemos preocupado por la salvación, por nuestra salvación. El desarrollo de las culturas dan cuenta de esto. Pero sobre todo lo que más le ha preocupado al hombre es el tema de la condenación. Porque internamente, sobre todo al principio, el pecado nos produce esta preocupación, este vacío, esta necesidad, esta sensación de necesidad de Dios, de necesidad del perdón, de liberación. ¿Sí estás de acuerdo? Es algo que pasa en todos los seres humanos. Cuando pecamos se genera esta sensación, esta necesidad, se hace muy cruda, ¿no? Y sobre todo, como dije al principio, porque luego los hombres desarrollamos lo que la Biblia llama la cauterización de la conciencia. Entonces de pronto ya hay personas que parecen no sentir o no percibir esta necesidad, ¿no? Pero es una necesidad de todo ser humano, ¿no? Y entonces de esta forma es como el hombre ha desarrollado y practicado innumerables religiones. Se ha inventado filosofías y cualquier cantidad de prácticas buscando llenar ese vacío que tienen en el corazón, en el interior. ¿Sí estás? Eso ha pasado y es histórico y es comprobable a nivel cultural. Los pueblos casi todos tienen alguna religión, alguna creencia, algún sistema de fe, algo que les permita. Por eso este pasaje que estudiamos la semana pasada, esta escritura que vimos, que además de ser muy poco predicada en general en las iglesias, nos inquieta un poco. Y yo percibí esta reacción, ya me la esperaba, en algunos de ustedes que vinieron y me preguntaron cosas y me dijeron pues que el pasaje les hace ruido, ¿no? Vamos allá, 1 Corintios 6, 9, por favor. 1 Corintios 6, 9. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Fue nuestro texto base la semana pasada. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces nos pide la Biblia, nos pide Dios que no nos equivoquemos. Eso quiere decir no erréis. ¿Sí leemos ahí? O sea, no te equivoques, no nos equivoquemos. Y se arranca con la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí debo decirlo, y era el plan desde la semana pasada, y a propósito no lo dije porque hoy iba a compartir esta segunda parte. Estas personas tienen esta forma de vivir. Así son ellos, ¿no? Son maldicientes, como dice aquí, ¿no? Son borrachos, son estafadores, son fornicarios, son ladrones, son avaros, etcétera, etcétera. Eso es lo que son estas personas. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí estamos? Es su forma de vida. Es su forma de vida, es su forma de ser. Así son ellos. Son no creyentes, obviamente, ¿no? Porque el versículo que sigue habla de los creyentes o de nosotros. Dice: y esto erais algunos, pero ya no somos. Fuimos, pero ya no somos. Esa es la idea del pasaje, ¿cierto? Estoy leyendo, ¿no? Está bien, ¿verdad? Esto erais algunos. Ok, así éramos. Sí éramos algunas de estas cosas, ¿no? Mas ya habéis sido lavados. ¿Se acuerdan? Las tres cosas: lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí estás hasta ahí? Sí. Este pasaje es muy inquietante porque la primera parte genera la inquietud y la pregunta de, bueno, entonces los que de alguna manera caen en alguna de estas cosas, y no necesariamente tienen que ser las más grotescas, ¿no? ¿Qué?
¿No vamos a ir al cielo? Porque yo de pronto, no es mi caso, pero yo de pronto digo malas palabras. No es mi caso, ¿no? Soy medio maldiciente, se me salen. ¿Quiere decir que no voy a ir al cielo? Soy creyente, nací de nuevo, soy convertido, pero lucho con el tema de las malas palabras. ¿Ya valí? Pareciera decir eso el texto, ¿no? ¿No? Y ni hablar de las otras cosas, por ejemplo, en el tema de la fornicación. La fornicación, lamentablemente, parece ser una de las actividades predilectas incluso de los cristianos. Es terrible. Entendiendo la fornicación como cualquier pecado sexual o actividad sexual fuera del matrimonio. Estamos, ¿no? Todos entendemos esa definición, ¿cierto? Es increíble la cantidad de cristianos que la practican como casi como deporte, ¿no? O sea, no les importa, no lo ven mal, no, simplemente lo hacen. Y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, ¿no? Es raro ver a un idólatra, por ejemplo. Estafadores, por supuesto que hay, ¿no? Hay cristianos que también a veces transan, estafan, ¿no? Te engatusan para que inviertas un dinerito en algo y resulta que adiós dinerito, ¿no? Son estafadores, disfrazados de lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo convertido, yo nacido de nuevo, caigo en alguna de estas cosas y me voy, no voy a heredar el reino de Dios. Aquí dice. Sí, la diferencia es que no soy eso, porque ya fui lavado, porque ya fui justificado, porque ya fui santificado por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Esa es mi otra realidad. Entonces, quiero decir aquí que sí existen o sí existimos los cristianos carnales, verdaderos convertidos que eventualmente no han logrado crecer y madurar y siguen incurriendo en algunos pecados que no debiéramos. ¿Estamos? Entonces no es que yo me voy a ir al infierno porque no, sino que soy vuelto a nacer, soy un cristiano verdadero, un convertido de veras que lucha con alguna cosa y eventualmente caigo. Pero no es mi forma de vida. No sé si me explico. ¿Sí? Si algún cristiano tiene alguna de estas como forma de vida, que se preocupe. ¿No? ¿No? Yo soy ladrón, ¿mandé? Sí, que le valga, ¿no? Yo estoy feliz, ¿no? Yo soy ladrón, vivo robando y soy feliz y soy cristiano. Uy, hay muchos de esos, ¿no? Y que ni le importa y ni siente nada, ni le duele. Y como dije, en el caso de la fornicación es muy común, ¿no? Yo he platicado con cualquier cantidad de, no nada más de jóvenes, sino de adultos también, que la fornicación y los pecados sexuales no les duelen y no les importan. Y dice, oye, espérame, ahora sí que eres o no eres, ¿no? Y como vimos la semana pasada, la iglesia de los Corintios es un ejemplo de esto. Ellos fueron llamados santos al principio de la carta. Pablo habla de ellos como santos, santificados, ¿sí? A pesar de sus muchos problemas. Tenían problemas serios los hermanos. 1 Corintios 1:11, ¿qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, esta familia de Cloé, una bola de chismosos, que habían venido a chismearle a Pablo. ¿Qué? Que hay entre vosotros pleitos. Hay pleitos en la iglesia de los Corintios. Y entonces Pablo sabía de esto por la familia chismosa de los de Cloé, que le informaron que había problemas, que había contiendas adentro. Luego el capítulo 3, Pablo les llama carnales en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Hay cristianos, o habemos cristianos carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Los corintios seguían siendo gente carnal, controlada por su carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que esto es lo que pasaba, había celos, había pleitos, había divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Tenían esta actitud de que no, yo soy de Iván y yo soy de Pedro, ¿no? Porque es muy común en los cristianos tener a su predilecto, a su favorito, ¿no? Incluso hay cristianos que dicen, ¿quién predica hoy? ¿No? Me pasa de que me preguntan a veces, ¿quién predica hoy? ¿Predicas tú? No voy. O predicas tú, voy. Predica otro, Iván o alguien más, entonces no voy. De veras, no os cuento, aquí en nuestra iglesia. Claro, no le digo al hermano, tú eres un carnal. Me abstengo. Pero lo pienso. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los no creyentes, entre los gentiles. O sea, nivel de fornicación elevado, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Este hombre andaba con su madrastra. Tenía relaciones, fornicaba con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Qué fuerte, ¿no? Y luego en la segunda carta vemos que se arrepintió y que había que restaurarlo, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 4. También tenían problemas legales. Tenían problemas legales, pleitos entre ellos. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Qué feo, ¿no? Eso, aparentemente, ¿no? Que Pablo usaba su autoridad para avergonzar a los hermanos. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías que yo hiciera algo así aquí en la iglesia? Que hiciera algo para avergonzarles a ustedes. Uy, me corren. Así me va. ¿Sí o no? Somos mucho más intolerantes hoy en día que antes. Pero bueno, Pablo dice, lo digo para avergonzarles, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, estaban yendo a resolver sus problemas legales ante los incrédulos. Y Pablo dice, que no hay ningún sabio entre ustedes en la iglesia que les pueda ayudar a resolver sus diferencias. No necesitamos ir con los impíos, con los inconversos, con los muertos espirituales a que nos resuelvan nuestros problemas, ¿o sí? Se supone que no deberíamos. Versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, eso ya está mal de entrada. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Uf, qué fuerte lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Qué fuerte lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿te defraudaron? ¿Sí? No lo demandes ante las leyes. Aguántate. Es lo que está diciendo. Es tu hermano, súfrelo. Y aprende. No dice aquí, pero aprende, ¿no? La próxima vez no le prestes. Sí sabes, ¿no? Por eso hay que tener la costumbre de no prestar, aunque la Biblia dice al que te pida prestado no se lo rehuses. Pero mejor dar. O si prestas, dalo con la mentalidad de que no va a volver y ya no hay lío. Si no me lo devuelves, no hay lío, no te lo voy a cobrar. ¿Sí me explico? Es una buena filosofía. Pero mira, en el capítulo 12 de Segunda a los Corintios hay un resumen bastante claro, porque podríamos seguir viendo otros pasajes como que comían carne sacrificada a los ídolos, o como que se emborrachaban en la cena del Señor, ¿te acuerdas? O sea, ¿cómo crees? Imagínate una cena del Señor. ¿No? ¿Y dónde andaba Iván? Allá está tirado, borracho, ¿no? Es que es su cumpleaños y le pegó con todo. Qué feo, ¿no? Que alguien se emborrache en la cena del Señor. Y eso nos habla además de que la cena que ellos practicaban era otro tipo de, no era tan chiquita y tan cortita como lo hacemos nosotros, ¿no? Muchas iglesias implementaron eso para evitar precisamente que hubiera ese tipo de problemas de que gente se quedaba sin comer, otros comían de más, algunos se les pasaban los vinos. Pero ve este resumen de Corintios, segundo los Corintios, es fantástico. Dice 12:19. Dice,
¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy llamados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Iglesita santa. Peor, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fuerte, ¿no? Yo voy a tener que ponerme a llorar por los que han cometido ese tipo de pecados sexuales y no se han arrepentido. Es increíble, la falta de arrepentimiento entre los cristianos cuando cometen pecados sexuales es terrible, porque los cristianos se justifican y no la compran y no se arrepienten. Terrible. ¿Te acuerdas? No lo busques en el Apocalipsis a esta Jezabel, a una mujer, dice que tienes ahí que enseña y seduce a mis siervos a que forniquen. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Los cristianos por lo regular no se quieren arrepentir de la fornicación, de los pecados sexuales. Al punto que aquí Pablo dice, voy a tener que ponerme a llorar por los que no se han arrepentido. Qué fuerte, ¿no? Entonces, volviendo al tema, sí es un pasaje inquietante el que leímos al principio. Pero no debemos perder de vista que el creyente, o nosotros los creyentes, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así dice Efesios 2, 8 y 9, por favor. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie presuma, para que nadie se sienta grande y se sienta mucho y crea que ya la gané. Yo soy salvo porque me la gané. ¿Cómo me la gané? Por mi buen desempeño y mi buena conducta y por mi manera de conducirme en la vida, por mis obras. No. Es por la gracia. La gracia y las obras, ¿se acuerdan? Son antagónicas, son contrarias, son incompatibles. O te justificas por la gracia gratis, o te justificas por lo que haces, por tu vida, por tu conducta, por tu madurez, por tu consagración, por tu vida espiritual. Pero no somos salvos por eso. Qué bueno tener una vida espiritual, fantástico. Hay que tenerla, hay que desarrollarla, pero no nos justificamos por eso. ¿Por qué? Porque es por gracia, es gratis. ¿Sí estamos? No me hagan cara de juate. Entonces fíjate, aquí hay tres cosas. Hay que decirlo, es la doctrina central de las Escrituras, la gracia de Dios y la salvación por gracia. La iglesia verdadera de Cristo tiene este pilar central y fundamental. ¿Somos salvos? Número uno, somos salvos por gracia. Número dos, y es por medio de la fe. ¿Sí? No es por medio de la iglesia, no es por medio de la práctica de principios cristianos, no es por medio del pastor o de algún hombre, no, es por medio de la fe. Es por creerle a Dios. ¿Estamos, no? Está fácil, son tres cosas. Sin embargo, quiero decir que la clave para entender este principio de que los que pecan de manera grotesca, como dice el pasaje, no heredarán el reino de Dios, pero por otro lado los cristianos también a veces cometemos pecados. Hay mucho que decir, pero este pasaje de 1 de Juan capítulo 3, hay mucho que decir y me vi en la tentación de meterle más en este punto, pero pensando en que queremos terminar muy tarde, le corté tantito. ¿Sí? Entonces dice 1 Juan 3:6, dice, todo aquel que permanece en él, ahora sí que como dicen, neta, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Pero luego el versículo 8 nos aclara la cosa. Gracias a Dios por su palabra. Dice, el que practica el pecado, ese no le pertenece a Dios. ¿De quién es el que practica el pecado? Es del diablo. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles? El pecado. El pecado, la práctica del pecado. El Hijo de Dios apareció en la tierra y en la historia humana y en nuestras vidas para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado en nuestra vida. Todo aquel que es nacido de Dios, versículo siguiente, 9, ¿qué dice? ¿Tú eres nacido de Dios? Aquí dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios, hemos vuelto a nacer. El vuelto a nacer eventualmente puede caer, puede pecar, pero no practica el pecado, no se puede quedar ahí. No puedes quedarte ahí. Como hijo de Dios que ha nacido de nuevo, no, el Espíritu Santo que permanece en nosotros, la simiente de Dios, no nos suelta. ¿Lo has vivido? ¿Lo has vivido? Dime que sí, por favor. Porque si no lo has vivido, preocúpate en serio. Entonces lo que estoy diciendo es, no estoy promoviendo la carnalidad, hermanos, ni la justificación. Y estoy diciendo, pues los cristianos también caemos, pues échale tu fornicadita por ahí de vez en cuando, a todo dar. O un robito por ahí, agárrale el dinero al hermano. No estoy promoviendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando tienes al Espíritu Santo y cuando has vuelto a nacer, no puedes. Aunque quieras, no puedes. No te deja el Señor. No te suelta el Señor. Y aquí es donde, aquí dice, aquí me apunta y dice, wow, híjole, ¿no? El Señor Jesucristo apareció en nuestra vida para deshacer las obras del diablo. Entiéndase obviamente las malas, no las buenas, ¿no? Sino las del diablo que son malas. Las obras del diablo no son buenas, son malas. Entonces, si estamos ahí, el nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Salud. Porque es verdad que estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Es cierto eso. Pero checa este concepto de en ninguna manera que tenemos en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso hay que subrayarlo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Versículo 15, ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y otra vez, en ninguna manera. En ninguna manera. Es cierto que estamos bajo la gracia y es cierto que no hay condenación para los que estamos en Cristo, ninguna condenación. Y es cierto que podríamos pecar sin ir al infierno. Claro. Pero porque estoy cubierto por la gracia de Dios y no estoy bajo la ley que me condena, entonces por eso voy a pecar. En ninguna manera. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay personas que viven en pecado y se justifican en la gracia de Dios. Fíjate qué cosa. Judas 1:4 habla de estas personas. Dice, porque algunos hombres han entrado a la iglesia encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, ¿qué hacen? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se justifican en la gracia de Dios para vivir en pecado. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Como estoy a salvo, como no me vaya, ya la libré, pues a darle. Pero el contexto, y como lo puedes leer conmigo, estas personas dice aquí que no son convertidas, que no son creyentes, no son verdaderos cristianos. Entonces, por eso encontrarte una persona que se justifica en la gracia de Dios para poder justificar su pecado es preocupante. Es preocupante. Está tratando de convertir en libertinaje la gracia de Dios, pero eventualmente es mal síntoma. Es muy mal síntoma, porque dice que son hombres impíos destinados para esa condenación. Tú puedes leer eso en el contexto. Lo que sí es muy claro en la Biblia, mis amados, son los efectos de la gracia de Dios en los creyentes. Fíjate, léelo conmigo en Tito. Lo hemos leído muchas veces. Tito 2, 11 y 12. Estos son los efectos de la gracia de Dios en los verdaderos convertidos. Porque la gracia de Dios, dice el pasaje de Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Esa es la verdad. La gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estos son los efectos verdaderos de la gracia de Dios. Básicamente son dos: es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir de una manera diferente. Ese es el efecto. Cuando tú encuentras una persona que verdaderamente está en la gracia de Dios, experimenta estas dos cosas: renuncia a la vida de pecado, a la vida de la carne, a los deseos del mundo, y además tiene una vida diferente. Vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso insistimos tanto en que el verdadero creyente tiene una vida transformada, porque la gracia de Dios transforma. Por cierto, dicho sea de paso, este tema de la renuncia es un tema espiritual muy profundo, que funciona de manera increíble en personas que traen ataduras espirituales. Porque cuando renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, somos liberados. Pero ese proceso de renuncia no es sencillo, es complejo. ¿Alguna vez has renunciado a algún trabajo, ¿no? ¿O has oído a alguien que renuncia? A lo mejor aquí Alonso, que es empresario, sabe lo que es que le renuncien. ¿Qué es eso? O tú has renunciado tal vez alguna vez. Haces una carta, un papel en donde lo pones y dices: a partir de esta fecha renuncio al cargo que vengo desempeñando de chalán doble Z. ¿Sí o no? Con carácter de irrevocable, bla, 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 ¿no? Es un documento oficial, y lo he dicho jugando, y se acuerdan que lo he dicho jugando esto, ¿no? Imagínate una persona que después de haber renunciado un viernes, el lunes se presenta a trabajar. ¿Qué le van a decir en la oficina? ¿A qué vienes? No, pues ya vengo a trabajar. Pues renunciaste el viernes, compadre. O que el lunes en la mañana me llamen de la oficina y me digan: oye, preséntate. No, pues espérame, renuncié el viernes. ¿Sí o no? Así es de ridículo, pero no es tan ridículo, porque en el mundo espiritual y en cuestión de ataduras espirituales, así funciona. Yo por eso a veces recomiendo incluso que la persona que tiene alguna atadura espiritual y quiere liberarse de ella, elabore un escrito con su puño de letra en donde renuncia a las cosas que haya practicado en su vida pasada. Desde la cuija y la quiromancia y la cartomancia y la lectura del café y lo que me digas que hayas practicado, ¿no? Las suertes y cualquier cuestión espiritual que hayas practicado, conviene renunciar. Por escrito. Ahí te la dejo. Pero bueno, por eso en 2 Corintios 6:1
encontramos una exhortación de la palabra. Pero sí sabes quién está atrás de la palabra, ¿verdad? ¿Quién? Es Él quien habla. ¿Verdad que es Él quien habla? ¿Qué dice el Señor aquí en Romanos 6:1? Así pues nosotros como colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Es posible? ¿Es posible recibir en vano la gracia de Dios? Sí, ¿cómo? No permitiendo que haga sus efectos en nuestra vida. La gracia de Dios nos debe transformar. ¿Sí o no? Y tampoco ser, como dice Pedro, que estudiábamos ahora en las cartas de Pedro, en 1 Pedro 2:15, tampoco ser de los que tienen la libertad que tenemos en Cristo como pretexto. Porque hay cristianos que se basan en esto, como dije, para hacer lo malo. Dice 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, sí, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cómo es posible todo eso? Pues no tomando la libertad que tenemos como pretexto para hacer lo que no debemos hacer. Además, y debo decirlo, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, estamos siempre expuestos a la disciplina de Dios, porque somos sus hijos. Que se preocupe aquel que peca deliberadamente y no le cae la vara. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios, leámoslo en Hebreos 12, por favor. ¿Sí me sigues, verdad? Hebreos 12:3. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, a Jesucristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos una guerra contra el pecado, y esa guerra no llega a la sangre, ¿sí? Es algo espiritual, no llega a lo físico. Es algo espiritual. Nuestro combate no tenemos que sangrar nuestro combate contra el pecado. Versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual algunos cristianos han sido participantes, ¿no, verdad? ¿No dice algunos? Dice todos. Entonces sois bastardos y no hijos. Todos los hijos de Dios hemos sido nalgueados por Dios en algún momento de nuestra vida, o en muchos. Y sí, a lo mejor estás pensando: ay, Pedro, ¿qué hiciste? ¿Por qué te pasó todo esto del hombro? Pues seguramente me está cayendo algo de disciplina de Dios, porque a veces ni entiende uno la cosa, pero Dios sí, y dice: a ver, con esto te voy a apretar las tuercas, y nos quebranta. ¿Has pasado momentos en tu vida de quebrantamiento? Puede ser por un dolor físico o un dolor emocional, alguna pérdida. El quebrantamiento es una bendición de Dios, porque el Señor, por medio de Él, nos lo acaba de platicar, y ella, ¿no? Lo vivió, y ella, ¿no? Y entre otras cosas, el caballo. Dice: ¿por qué tenía que morirse mi caballo? Pues
Pobre caballito, ¿qué culpa? Pues yo no estoy diciendo que fue Dios quien lo mató, no, pero seguramente el Señor permitió el accidente para tratar con ella y quitarle aquello donde se estaba recargando, porque así es el Señor. ¿En qué te recargas? Pues en eso. A ver, préstamelo, porque quiero que aprendas a recargarte en mí, no en aquello, en el caballo, en la bicicleta, en la moto, en el perro, en la casa, en el coche, en el dinero, en el trabajo, en la fama que tienes, en el buen nombre que tienes, en tu físico inclusive. Sí, ok, platiquemos. ¿En qué confías? Préstamelo tantito. Dame chance para que aprendas. Y duele. Cuando Dios nos quita aquello que amamos, nos duele horrible. ¿Y por qué lo hace Dios? Por nuestro bien, para transformarnos. ¿Verdad que sí? ¿Estamos listos para la conclusión? En conclusión, 3 recomendaciones de Dios, rápidamente. 3 recomendaciones de Dios. Número 1, abstenerse. Apúntalas si quieres. Abstenerse. 1 Pedro 2, 11 y 12. Escúchame bien, mi amado, mi amada. Si tú estás permitiendo alguna cosa que no debes permitir en tu vida, desde algo grande y grave como la fornicación hasta algo menos grave como decir malas palabras, lo que sea, lo que me digas, la primera recomendación de Dios es: ok, no te vas hacia el cielo, pero abstente. Abstente. Ve que dice 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego. ¿En qué tono lo dice? De ruego, de súplica. Yo te ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo, ¿cierto? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan contra nuestra alma. Es una guerra, es una batalla. Es parte de nuestra guerra espiritual, nuestros propios deseos carnales. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Buena, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando el Señor venga, al considerar vuestras buenas obras. Qué bendición va a ser cuando venga el Señor Jesucristo y al aparecer el Señor pueda demostrar al Señor, decir: mira, ve aquí tengo a mi hijo whatever, voy a agarrar a Caleb, a mi hijo Caleb. Aquí está mi hijo Caleb, mira, ve qué bien se condujo, ve cómo se aguantó y se abstuvo de los deseos de la carne. El Señor va a ser glorificado en aquel día cuando se haga manifiesto que nos abstuvimos. Abstente. Tienes la oportunidad, abstente. Una mala palabra, abstente. Una fornicadita, abstente. Una transita por ahí, abstente. 2, 1 Corintios 5. Otra recomendación de Dios, y esto está un poquito fuerte, pero nos aguantamos todos. Dice 1 Corintios 5, 9. Gracias, Dani. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué hay que hacer con los fornicarios? No juntarse con ellos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Ahí está la lista. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Os escribí más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Es la misma lista que allá. Con el tal no hagas negocios, ni te juntes con él, ni comas siquiera. Qué fuerte. Se dice cristiano, sí, y vive. Es avaro, es idólatra, es maldiciente, es fornicario, es borracho, es ladrón. Ni te juntes con él. No con los fornicarios de este mundo, ni los ladrones y los malhechores de este mundo. No, con eso sí júntate. Eso hacía Jesús, ¿se acuerdan?
Se juntaba con los publicanos y los pecadores y con las rameras, las prostitutas. Y un día dejó entrar una prostituta ahí donde estaba a que le lavara los pies con sus lágrimas y con su cabello. ¿Se acuerdan? Y el fariseo estaba escandalizado. Si supiera qué clase de mujerzuela es esta y le dice: a ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué? Tú no me atendiste como ella. ¿Se acuerdan? Esta mujer no ha dejado de besar mis pies, dice, desde que entré a tu casa. Entonces no se trata de apartarnos de los inconversos, carnales, podridos. Hay que estar junto a ellos. Hay que hablarles de Cristo, hay que mostrarles el amor de Dios sin participar de sus pecados y de sus costumbres, pero estar ahí sin rechazarlos. Ay, qué costumbre esta de los cristianos de rechazar a los pecadores del mundo. Pero es que no conoce al Señor. Sí, pero es que es un... ¿Y qué? ¿Sí lo ves? No va por ahí. Pero si se dice hermano y se junta ahí en la iglesia y anda en eso, cuello. En tercer lugar, lo he dicho mucho y lo vuelvo a decir: tener temor de Dios. Porque como decía ahora el eslogan, ¿y si sí? No, pues es que estos se van a ir al infierno. Pues yo no, pero ¿y si sí? Mejor me alineo, ¿no? Por temor de Dios. Si ahí dice que todos los que practican todo ese tipo de cosas se van a ir al hoyo, y yo estoy en la gracia, sí, pero no voy haciendo, mejor me abstengo y mejor no le entro y mejor me aparto y mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque no vaya haciendo, o como dicen, no vaya haciendo, ¿no? Y si sí, eso dice 1 Pedro 2:17, lo leímos. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, 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 honrad al Rey, temed a Dios. Mis amados, tengamos temor de Dios. Por si sí, por si no, yo mejor me aparto de esas prácticas, por si las dudas. Porque además, ¿qué? Pues me va a ir de lujo, ¿no? Si me aparto de la fornicación, de la idolatría, de la avaricia, de la maledicencia, del alcoholismo, de las borracheras, de los robos, o sea, qué padre, ¿no? Claro que no me voy a ir al cielo por eso. Nos queda claro a todos, sí, pero como quiera, por temor de Dios. Por temor de Dios. Amén.